Y vamos pues a dedicar la clase de hoy a la agricultura. La agricultura consiste en cultivar plantas para obtener productos agrícolas. ¿Qué son los productos agrícolas? Pues la mayoría alimentos, como los cereales, las frutas, las hortalizas, pero también obtenemos de la agricultura, de los productos agrícolas, materias primas que se transforman en otros productos. Por ejemplo, hay productos agrícolas como el algodón o el lino que se transforman en tejidos. Y también de las plantas se obtienen casi todas las medicinas o muchas de las medicinas que usamos en la actualidad. Bien, pues nos vamos a centrar por un lado en las fases de un cultivo, de las labores agrícolas, para lo cual usaremos como ejemplo el cultivo de la naranja, y después veremos qué tipo de aplicaciones prácticas de la reproducción asexual se utilizan en la agricultura. Por labores agrícolas entendemos una serie de tareas que se llevan a cabo en la agricultura para obtener una cosecha. El desarrollo de este proceso pasa por una serie de fases que nosotros vamos a ejemplarizar con el cultivo de la naranja. En la imagen tenéis lo primero que hay que hacer. Tenemos semillas de naranja, que son las pipitas que hay en algunas naranjas, muchas veces en las que compramos de la frutería no hay, pero en las naranjas normales sí que suele haber. Y esas semillas se siembran primero en pequeñas macetitas. Más tarde se plantan y se dejan crecer hasta que los árboles maduran. Cuando ya tenemos los árboles crecidos, es necesario regar con frecuencia, puesto que estas plantas frutales necesitan un gran requisito de agua. Y también hay que fumigar a veces con productos específicos para evitar las plagas que pueden enfermar a estas plantas y echar a perder la cosecha. Conforme se va desarrollando el cultivo, pues hay que abonar el suelo, hay que echarle abono, y también hay que ir podando las ramas cada vez que sea necesario. ¿Para qué se hace esto? Pues para favorecer el crecimiento de las partes del árbol que a nosotros nos interesa, que son las que nos van a dar fruto. Entonces le vamos podando las que no dan fruto. En primavera, cuando los árboles florecen, los agricultores cuidan de que no caiga una granizada, un pedrisco o entre alguna plaga que pueda estropear la polinización de las flores. A los 6 meses aproximadamente, es decir, en torno al otoño, las naranjas ya están maduras y listas para ser recolectadas, como veis en esta mano que está a punto de abarcar 4 estupendas naranjas. La capacidad que tienen las plantas para reproducirse a partir de alguna de sus partes, es decir, mediante reproducción asexual, ha sido muy útil en la agricultura y en la jardinería. Vamos a ver, aquí en esta imagen tenéis algunas de las aplicaciones prácticas de la reproducción asexual en agricultura y jardinería. El estolón de la fresa, los bulbos, que hemos hablado de ellos, en este caso esto es un ajo, el rizoma del lirio, veis que es un tallo subterráneo, el tubérculo de la patata, pero también vamos a hablar en este caso de los esquejes, de los acodos y de los injertos, que no están en esta imagen. En la imagen podéis ver una de las primeras aplicaciones prácticas, los esquejes. ¿Qué es un esqueje? Bueno, pues es un fragmento de una rama, aquí se ve cómo está cortando, un fragmento de una rama, que es capaz de producir, al ponerlo en agua, sus propias raíces y luego plantarlo y generar una nueva planta. Con los esquejes se reproducen algunas plantas muy fácilmente, por ejemplo, los geranios, los olivos o los rosales. En la imagen veis un acodo. El acodo consiste en enterrar una rama que aún sigue unida a la planta original, ¿veis? Enterrarla, se sujeta de tal forma
que esta parte enterrada de la planta genera raíces. Entonces se corta y tenemos una nueva planta. El acodo se emplea mucho en los frutales, sobre todo con el ciruelo. En la imagen tenéis un injerto. El injerto consiste en unir un fragmento de una planta a otra distinta. De esta forma lo que se consigue son variedades que mezclan dos plantas originales distintas. Aquí veis está la planta 1, la planta principal, la zona donde se ha hecho el injerto de una segunda planta. Esto es muy común en el cultivo de algunos frutales y sobre todo de las vides, del cultivo de la uva. Y de esa forma se van obteniendo variedades nuevas. Así se han obtenido frutas como por ejemplo la nectarina, que es una mezcla de injerto entre melocotón y ciruela. Bien, como hemos podido aprender en esta clase, la agricultura consiste en obtener productos a partir del cultivo de plantas, bien sea directamente alimentos o bien otros productos como los tejidos o las medicinas que se obtienen al transformar las materias primas que nos dan la agricultura en otras. Y además hemos aprendido que cómo el ser humano ha aprendido a utilizar la reproducción asexual como una forma muy útil de reproducir las plantas en agricultura y en jardinería.